Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y en esta clase vamos a hablar sobre configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica y cómo encontrar la configuración electrónica de algunos átomos? Y además algunos otros conceptos importantes y relacionados con este. En el video anterior vimos algunos ejemplos de átomos. Uno de esos ejemplos fue el cloro. El cloro tenía 17 protones en su núcleo, 19 neutrones también en su núcleo, y alrededor del núcleo en diferentes capas de energía tenía 17 electrones. Estos 17 electrones se van a ordenar en los diferentes niveles de energía que tiene el cloro. Por ejemplo, en el primer nivel vamos a encontrar 2 electrones. En la segunda capa energética vamos a encontrar 8 electrones y en la tercera capa energética vamos a encontrar 7 electrones. Otro ejemplo que vimos fue el litio. El litio poseía 3 protones en su núcleo, 4 neutrones también en su núcleo y alrededor del núcleo 3 electrones. Esos 3 electrones se distribuyen en las diferentes capas energéticas. En la primera capa vamos a encontrar 2 electrones y en la segunda capa 1 electrón. Esta distribución de electrones en las diferentes capas de energía es lo que se conoce como configuración electrónica y es lo que vamos a aprender en la próxima diapositiva. Ahora lo que vamos a aprender es cómo distribuir los electrones en los diferentes niveles de energía. Pero para eso tienen que entender que no solamente hay niveles de energía, no solamente hay capas de energía, sino que hay subniveles o subcapas de energía. En el primer caso, el nivel 1 de energía tiene solamente un subnivel de energía que es el S. Por lo tanto, la primera capa es la 1S. Pero el nivel 2 de energía tiene dos subniveles, que es uno es el S y el otro es el P. Por lo tanto, el nivel 2 está dividido en dos capas de energía. Una es la capa 2S y la otra es la capa 2P. Después viene la capa 3S, la capa 3P, la capa 4S y la capa 3D. Ustedes se preguntarán por qué viene el 4S antes que el 3D. Es por una pequeña diferencia de energía que el 4S se encuentra antes que la capa 3D. Solamente eso. Esto se puede hacer una analogía con los pisos de un edificio, ¿sí? El primer piso sería el 1S, el segundo sería 2S, el tercero 2P, el cuarto 3S, el quinto 3P y el sexto 4S y el séptimo 3D. Es similar a esto, ¿sí? Pero ahora nosotros, volviendo al átomo, queremos saber cuántos electrones podemos poner en cada uno de estos niveles de energía. En el caso del edificio sería cuántas personas entran en cada piso. ¿Está bien? Y en el caso del nivel 1S entran 2 electrones como máximo, ¿sí? En el caso del nivel 2S también entran 2 electrones como máximo. Siempre que el subnivel sea S van a entrar 2 electrones. Yo voy a poder poner 2 electrones en ese nivel de energía. En el caso que el nivel sea P, voy a poder poner hasta 6 electrones en ese nivel de energía. Por lo tanto, en el 1S entran hasta 2 electrones. En el 2S entran hasta 2 electrones. En el 2P entran hasta 6 electrones. En el 3S, como es S, entran hasta 2 electrones. En el 3P entran hasta 6 electrones. En el 4S, como es S, entran hasta 2. Y en el 3D entran hasta 10 electrones. Entonces, yo sabiendo el orden de los diferentes niveles y sabiendo cuántos electrones puedo poner en cada uno de esos niveles como máximo, voy a poder encontrar la configuración electrónica de diferentes átomos. Ahora lo vamos a hacer un ejercicio. Volviendo al edificio, esto que yo les acabo de contar es lo mismo que pensar que en el primer piso, que era el 1S, entran 2 personas, como máximo. Así que yo ahí podría meter 2 personas nada más. En el 2S también entran 2 personas, como máximo. En el 2P entran 6 personas. En el piso 3S entran 2. En el piso 3P entran 6 personas. En el piso 4S entran 2 y en el 3D entran 10.
Entonces, imagínense que vienen 4 personas. Entonces yo pongo 2 personas en el primer piso, 2 personas en el segundo piso y listo, ya está. ¿Sí? Ya las 4 personas están ubicadas en el edificio. Lo mismo pasa con los electrones y ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro. El primer ejemplo que vamos a hacer es el ejemplo de un átomo que tiene 5 electrones alrededor del núcleo. Este átomo puede ser un átomo que tenga un número atómico igual a 5 y que sea un átomo neutro. Recuerden que el número atómico nos dice el número de protones. Y si el átomo es neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, este átomo que vamos a hacer ahora de 5 electrones puede ser un átomo neutro que tenga un número atómico igual a 5. ¿Cómo colocamos los electrones? ¿Cómo los distribuimos en las diferentes capas de energía? Como les conté antes, empieza llenándose del nivel 1s. Y como es S, ¿sí? Entran 2 electrones. Entonces, en el nivel 1s colocamos 2 electrones. Ahora, ¿cuál es el próximo nivel que se va a llenar? El 2s, que como saben, porque les conté en la diapositiva anterior, también van a entrar 2 electrones. Y por último, el próximo nivel en llenarse, digamos, es el 2p, que como saben, como es p, es un subnivel p, pueden entrar hasta 6 electrones, pero yo solamente tengo uno, ¿sí? No es necesario siempre llenar los diferentes niveles de energía. Entran hasta 6, pero yo puedo colocar un solo electrón en el nivel 2p. Entonces, fíjense que colocamos en el nivel 1s 2 electrones. En el nivel 2s colocamos también 2 electrones. Y en el nivel 2p colocamos un electrón. Esto que ustedes ven escrito 1s2, 2s2, 2p1 es la configuración electrónica de este átomo. ¿Qué nos indica la configuración electrónica? Nos indica cómo se distribuyen los electrones en los diferentes niveles de energía. El próximo ejemplo de configuración electrónica, o sea de poder encontrar cómo se distribuyen los electrones en las diferentes capas de energía, es un átomo que tiene 14 electrones. Como les dije previamente, este átomo que tiene 14 electrones puede ser un átomo neutro con un número atómico igual a 14. Como el número atómico indica la cantidad de protones y este átomo es neutro, va a tener 14 electrones también. Entonces, nuevamente vamos a empezar colocando los electrones en los diferentes niveles de energía. Por ejemplo, en el 1s sabemos que entran hasta 2 electrones. En el 2s, como es S, entran hasta 2 electrones también. En el nivel 2p entran como máximo 6 electrones. Entonces, de esta manera, vamos colocando los electrones en los diferentes niveles de energía hasta haber colocado todos los electrones. Ahora, en el nivel 3s se pueden colocar como máximo 2 electrones. Y en el nivel 3p se pueden colocar como máximo 6, pero yo solamente tengo 2. Así que no hay problema, coloco los 2 y ya completé mi distribución de electrones. Ahora, nosotros sabemos que en el 1s colocamos 2 electrones, en el 2s colocamos 2 también electrones, en el 2p colocamos 6, en el 3s colocamos 2 y en el 3p colocamos 2 también. Esa es la configuración electrónica de este átomo que tiene un número atómico igual a 14 y es un átomo neutro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tabla periódica y vamos a relacionar los conceptos que vimos antes de configuración electrónica con la tabla periódica. Pero para eso tenemos que primero entender qué es la tabla periódica. La tabla periódica organiza los elementos que podemos encontrar en la naturaleza según sus propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, según los colores que pueden ver que tienen los diferentes elementos acá, vamos a encontrar en azul los metales alcalinos, en amarillo los metales alcalinos térreos. Estos están juntos porque tienen propiedades metálicas, por lo tanto van a estar en una zona similar en la tabla periódica. Luego, en la zona intermedia de la tabla periódica, podemos encontrar los metales de transición. En violeta
podemos encontrar luego los otros metales. Y luego acá, los que estoy señalando, son los metaloides. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen propiedades entre metales y no metales. Luego vamos a empezar a encontrar los no metales, ¿sí? Por ejemplo, el carbono, el fósforo, el selenio, azufre, oxígeno y nitrógeno. Luego, en verde, vamos a ver a los halógenos, ¿sí? Que están agrupados juntos porque tienen propiedades similares. Y por último, vamos a encontrar los gases nobles. Estos gases también tienen propiedades similares y es por eso que están agrupados juntos. Ahora, la tabla periódica que observan acá de los diferentes elementos se organiza en grupos y en periodos. Los grupos son las columnas. Vamos a poder encontrar en la primera columna el grupo 1, en la segunda columna el grupo 2. Yo les voy a pedir que no prestemos atención a los metales de transición, que son los metales que se encuentran acá en celeste, en el medio de la tabla periódica, debido a que nosotros no los vamos a utilizar para las diferentes clases. Por lo tanto, la columna 3 sería la columna 13, que podemos observar acá, para nosotros, ¿no? La columna 4, la columna 5, la columna 6, la columna 7 sería el grupo 7 y la columna 8 sería el grupo 8. ¿Está bien? Siempre las columnas de la tabla periódica son las que vamos a considerar los grupos de la tabla periódica. Ahora, los periodos de la tabla periódica van a ser las diferentes filas. ¿Está bien? Las filas son los periodos de la tabla. Y vamos a poder encontrar el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, 5, 6 y 7 de la tabla periódica. Ahora que sabemos que la tabla se organiza en grupos y en periodos, les puedo contar que los diferentes elementos están organizados en la tabla periódica según su número atómico, o sea el número de protones. Recuerden que yo les conté que el número atómico es la huella digital de los átomos, por lo tanto es lógico que se utilice para organizar la tabla periódica. Fíjense en el primer periodo. El primer elemento que encontramos en la tabla periódica es el hidrógeno, que tiene un número atómico de 1. El segundo elemento que encontramos es el helio, que tiene un número atómico de 2. Luego bajamos al siguiente periodo y vamos a poder encontrar en primer lugar el litio, que tiene un número atómico de 3. Luego el berilio, que tiene un número atómico de 4. Luego el boro, que tiene un número atómico de 5, el carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10. ¿Y qué pasa ahora? Bajo al siguiente periodo y voy a encontrar el mismo patrón. El número atómico aumenta en el sentido que marca la flecha. De esta manera, los diferentes elementos de la tabla periódica se organizan según su número atómico. Ahora vamos a estudiar la relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Para eso utilicé el ejemplo que vimos previamente. Pero antes necesitamos analizar esa configuración electrónica, entender qué nos dice esa configuración electrónica. Fíjense que en el primer nivel, el 1s, tenemos 2 electrones, en el segundo nivel, 2s, tenemos 2 electrones y en el 2p tenemos 6. Y en el tercer nivel, en el 3s, tenemos 2 y en el 3p tenemos 2 también electrones. Fíjense que si yo les pregunto cuál es el último nivel de energía ocupados por electrones, no les estoy preguntando cuál es el último subnivel, estoy preguntando cuál es el último nivel. Y el último nivel de energía ocupado con electrones es el nivel 3 en este caso. Entonces eso es algo que tenemos que analizar siempre en la configuración electrónica. ¿Cuál es el último nivel de energía ocupado con electrones? Es el nivel 3 en este caso. ¿Qué pasa? El nivel 3 tiene dos subniveles, el S y el P. Ahora, ¿cuántos electrones tengo en total en el nivel 3? Tengo 2 electrones en el subnivel S y 2 electrones en el subnivel P. ¿Está bien? O sea que en total tengo 4 electrones. Estos electrones son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los electrones del último nivel de energía. Esos electrones que están al final del átomo. Estos electrones se llaman electrones de valencia y son muy importantes
porque son los electrones que van a participar luego de los enlaces químicos entre los átomos. ¿Está bien? Entonces, volviendo al tema. En el último nivel de energía tengo 4 electrones que serían los electrones de valencia y el último nivel de energía ocupado por electrones es el nivel 3. ¿Cómo se ve reflejado esto en la tabla periódica? El último nivel ocupado con electrones de la configuración electrónica, que en este caso es el nivel 3, nos indica el periodo del elemento. Y la cantidad de electrones de valencia nos indica el grupo del elemento. Como pueden observar, en este caso, esta configuración electrónica que ustedes tienen acá es la configuración electrónica del silicio. Fíjense que el silicio tiene un número atómico de 14, lo que nos indica que tiene 14 electrones, que es el ejemplo que nosotros hicimos previamente. Bueno, en base a los 2 videos que subí, pueden realizar las actividades del cuadernillo, las primeras actividades del cuadernillo. ¿Cuáles son esas? Las actividades que dicen generalidades, las pueden hacer todas con el primer video que hablamos sobre el átomo y la composición del átomo, los isótopos. Y las actividades también que pueden realizar en base al segundo video que subimos son las actividades que dicen tabla periódica y propiedades periódicas en su título. Lo único que les voy a pedir es que cuando tengan que escribir las configuraciones electrónicas lo hagan de todas las que pide, excepto la configuración electrónica del elemento 3. ¿Sí? O sea, ustedes tendrían que hacer la configuración electrónica del elemento 1, del 2, del 4 y del 5.